Las benditas redes sociales, como se refiere constantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, han abierto el debate sobre la necesidad de regular el uso de las plataformas digitales en materia de libertad de expresión en México. El pasado 1 de febrero, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para regular las redes sociales en nuestro país. Las redes sociales ejercen sin duda un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral, aseguró Monreal Ávila mediante un mensaje difundido por Twitter. La doctora Cynthia Solís, socia del despacho LexinIT Legal Advisory, asegura que ninguna plataforma o gobierno pueden atentar contra la libertad de expresión. Sin embargo, mantiene su preocupación que esa tarea sea responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si bien es cierto que no podemos permitir que ninguna plataforma y ningún gobierno atenten contra esta libertad de expresión, porque al final del día es la puerta al ejercicio de muchos otros derechos fundamentales, también hay que entender en qué casos sí y en qué casos no se garantiza esta libertad de expresión. No estoy en contra de que se hagan propuestas de regulación en este sentido. Yo creo que son muy buenas, todas las cosas abonan. Y de lo que hemos estado escuchando va obviamente pues en el sentido de generarle ciertas atribuciones al IFT. A mí lo que me preocupa es si el IFT está realmente no solo facultado, ¿no?, sino los funcionarios del IFT estarán capacitados para tomar decisiones sobre cuestiones de derechos humanos, de derechos fundamentales, que eso normalmente está, digamos, como una atribución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se van a evaluar estos reportes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, bloqueo de las cuentas, que en muchos casos se da por denuncias de los propios usuarios? ¿Qué pasa si a lo mejor una cuenta está incitando al odio o está generando bullying o está transmitiendo a lo mejor información o contenido explícito de alguna persona que está siendo violentada, y que entonces vamos a tener que pasar por una consideración de un instituto que, aunque sea un instituto, un organismo constitucional autónomo, bueno, me parece que no tiene, digamos, que esa vocación de juzgar sobre temas de derechos fundamentales, sobre todo de la libertad de expresión. En las últimas semanas, el gobierno de México ha manifestado diferencias por las políticas de Facebook y Twitter. El Ejecutivo Federal calificó como censura el cierre de las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump tras los lamentables sucesos que se registraron en el Capitolio de Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 20 de enero, señaló que el director de Twitter México era militante o simpatizante muy cercano al Partido Acción Nacional y que esperaba que hiciera un trabajo profesional. Se refería a Hugo Rodríguez Nicolat. La plataforma digital respondió que ninguna persona trabajadora de la empresa es responsable por sí sola de las políticas o acciones de su cumplimiento. Se le preguntó a la especialista en temas de ciberseguridad, Cynthia Solís, cómo entender que no hay tintes políticos u otros intereses de empresas de redes sociales cuando deciden cerrar alguna cuenta. Aquí sus palabras. Primero les damos, digamos, que ese carácter análogo de autoridad para que estén obligados a dar de baja sus contenidos, y luego calificamos eso como violación a los derechos humanos. Entonces, no defiendo ninguna plataforma, porque ninguna plataforma puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos humanos, en lo absoluto. Lo único que creo que debemos de tomar en cuenta es hasta qué punto somos responsables como usuarios y como gobiernos de darle este carácter de censores, y después, ahora, en ese orden de ideas, bueno, cómo hacer que el equilibrio de estas obligaciones que se le están de alguna manera delegado sea compatible con el respeto a otros derechos humanos. Cómo tratar de dirimir si esto no es un tema político o si no se está inclinando la balanza, ¿no?, hacia algún tipo de interés o de ideología. Que la verdad, pues es muy, muy importante, muy interesante, porque hemos visto muchos documentales en los que sabemos que técnicamente hablando sí se puede hacer. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que está a favor de analizar y, en su caso, legislar para regular las redes sociales. Afirmó que está enterada sobre la cancelación de cuentas de Twitter de personajes afines al gobierno mexicano. Ante lo que parece ser la casi segura regulación de las redes sociales, la también doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales, Cynthia Solís Arredondo, espera que la iniciativa de Morena no deje al país en un aislamiento digital.
Definitivamente el hecho de generar una iniciativa al respecto pues es perfectamente viable. Habría que checar pues si tenemos incluso la infraestructura para poder hacerlo, cómo se está planteando, cómo se van a presentar las quejas de los usuarios para saber si procede o no procede la cancelación de una cuenta. A mí lo que me preocupa es que al final todo esto, como en la práctica va a ser muy complicado, podemos caer en los límites. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero me preocupa mucho que caigamos en temas como en China, por ejemplo, ¿no? Donde están prohibidas muchas de estas redes sociales y se generan otro tipo de redes sociales que son como más, que están más enfocadas a la ideología y a la economía y a la legislación de ese país. Creo que al final lo que ocasionaría pues es un aislamiento digital, ¿no? Que al final estas plataformas terminen estando prohibidas en nuestro país y que entonces pues lejos de poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, esto se vea mucho más limitado. Si bien es cierto que el debate político-social se centra en la posibilidad de regular las redes sociales desde el punto de vista de la libertad de expresión, ya existen regulaciones en estas plataformas en diferentes rubros, que incluso le han costado varios millones de dólares a las empresas como Twitter y Facebook. Es la especialista en temas de ciberseguridad, la doctora Cintia Solís. Obviamente ya existe regulación aplicable a las redes sociales, tan es así que alrededor del mundo ha habido millones y millones y millones de sanciones o de dólares en sanciones para las principales plataformas como Twitter, como Facebook, por diferentes visiones a la ley o por diferentes incumplimientos o por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en temas de competencia económica, en temas de protección del consumidor, en temas de protección de la privacidad, en temas de protección de datos personales. Incluso, pues por ahí se ha abierto la posibilidad o la polémica si COFECE puede eventualmente iniciar alguna investigación por temas de concentración. El INAI en algunos casos, pues como vimos el mes pasado, pues también opinó acerca de la plataforma de WhatsApp. Incluso, por ejemplo, todas las reformas que conocemos a nivel estatal y federal, conocidas como Ley Olimpia, la Ley Federal del Derecho de Autor, y así podríamos irnos con muchísima legislación que hoy en día es aplicable a las actividades que se llevan a cabo dentro de esta plataforma. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.